Si se entiende la especie o el género humano en el sentido físico como algo determinado por la herencia, la entidad espiritual solo podrá entenderse si concebimos una similar herencia espiritual. Poseo mi forma humana física en virtud de que procedo de antecesores humanos. Entonces, ¿de dónde poseo yo lo que se expresa en mi biografía? Como hombre físico yo reproduzco la forma de mis antecesores. Entonces, ¿de qué soy yo reproducción como hombre espiritual? Quien afirme lo que encierra mi biografía no necesita explicación alguna, ya que hay que aceptarla como tal. También habrá de afirmar que en algún sitio ha encontrado un montón de tierra sobre el que se han ido acumulando por sí mismas aglomeraciones de materia para convertirse en un hombre vivo. Como ser humano físico yo procedo de otro ser humano, pues tengo la misma forma que tiene todo el género humano. Como ser humano espiritual poseo mi propia forma, igual que tengo mi propia biografía. Por eso, esa forma no la puedo adquirir de nadie que no sea yo mismo. Y como yo no he venido al mundo con aptitudes anímicas indeterminadas, sino bien concretas, ya que gracias a ellas se haya determinado el camino de mi vida, tal como aparece en mi biografía, el trabajo que yo hago en mí no puede haber empezado con mi nacimiento. Así que he de haber existido como hombre espiritual antes de mi nacimiento. Evidentemente no he existido en mis antecesores porque como hombres espirituales son distintos de mí. Mi biografía no es explicable a partir de la suya. Como ser humano de índole espiritual, yo sería más bien la reproducción de otro ser humano de cuya biografía se puede deducir la mía. La otra opción, que podría concebirse en un principio, sería que yo debo la configuración del contenido de mi biografía solamente a una vida espiritual anterior al nacimiento, previa a la concepción. Pero esa idea solo sería justificada si se quisiera suponer que lo que actúa sobre el alma humana desde el entorno físico es de la misma índole que lo que el alma posee solo a partir del mundo espiritual. Esa suposición contradice la observación realmente exacta, porque el mundo físico circundante que condiciona al alma actúa de igual modo a como actuará lo que se experimenta más tarde en la vida física sobre lo que se experimentó anteriormente de una manera similar. Si se quiere observar correctamente estas relaciones, hay que adecuar la mirada para percibir cómo, en la vida humana, existen impresiones activas cuyo efecto sobre las aptitudes del alma es parecido al de hallarse frente a una acción que se va a realizar y confrontarla con lo que ya se ha realizado en la vida física. La única diferencia consiste en que esas impresiones no se ejercen sobre algo que se ha efectuado anteriormente en esta vida inmediata, sino sobre aptitudes anímicas que se dejan impactar, de igual modo a como lo hacen las facultades adquiridas mediante el ejercicio del desarrollo personal. Quien vislumbra estas cosas llega a la idea de las vidas terrenales que han de haber precedido a la actual. Con su pensamiento no puede detenerse simplemente en vivencias puramente espirituales acontecidas antes de esta vida terrestre. La forma física que Schiller llevó consigo la heredó de sus antepasados, y del mismo modo que esa forma física no puede haber brotado directamente de la Tierra, tampoco puede haberlo hecho la entidad espiritual de Schiller. Él ha de ser la reproducción de otra entidad espiritual de cuya biografía se deduce la suya, como la forma humana de Schiller es explicable gracias a la propagación humana. Y así como la forma humana física es una y otra vez una repetición, una reencarnación de la esencia del género humano, del mismo modo, el ser humano espiritual ha de ser una reencarnación del mismo hombre espiritual, pues como hombre espiritual, cada uno es su propia especie. Contra lo antedicho puede objetarse que todo esto no son más que especulaciones mentales y pueden exigirse demostraciones exteriores como las que se acostumbra a demandar en la ciencia natural común.
Mas a eso hay que responder que la reencarnación del hombre espiritual es un proceso que no pertenece al campo de los hechos físicos, sino a algo que se ha realizado totalmente en la esfera espiritual. Y de todas nuestras virtudes espirituales ordinarias, solo el pensar tiene acceso a esa esfera. Quien quiera desconfiar de la virtud del pensamiento no podrá explicarse los hechos espirituales superiores. Para aquel que tenga abierto el ojo espiritual, los canales de pensamiento arriba mencionados actúan con la misma fuerza con la que lo hace un proceso que tiene lugar en su propio ojo físico. Quien otorgue mayor capacidad de convicción a las denominadas demostraciones, elaboradas según el método ordinario de la ciencia natural, que a las observaciones procedentes sobre el significado de la biografía, podrá ser un gran científico en el sentido ordinario de la palabra, pero se halla muy alejado de los caminos de la auténtica investigación espiritual. Uno de los prejuicios más peligrosos consiste en querer explicar las facultades espirituales de un hombre mediante la herencia del padre, la madre u otros antecesores. Quien llegue a creer, por ejemplo, que Goethe ha heredado de su madre y de su padre lo que constituye su propio ser, será en principio prácticamente inaccesible a otras razones, porque en él subyace una profunda antipatía por la observación libre de prejuicios. Una sugestión materialista le impide ver, en su verdadera luz, los nexos que existen entre los fenómenos. Con lo anteriormente expuesto, se han dado las condiciones previas para seguir a la entidad humana más allá del nacimiento y muerte. Dentro de las fronteras que el nacimiento y la muerte delimitan, el hombre forma parte de los tres mundos, el de la corporalidad, el anímico y el espiritual. El alma constituye el miembro intermedio entre cuerpo y espíritu, penetrando el tercer miembro corporal, el cuerpo anímico, con la capacidad de sentir, y compenetrando el primer miembro del espíritu, el yo espiritual, con el alma de conciencia. Gracias a ello, durante la vida el alma participa tanto del cuerpo como del espíritu, lo que se manifiesta en toda su grandeza. El modo en que el alma sensible puede desplegar sus facultades depende de la organización del cuerpo anímico, y por otro lado, la medida en que puede desarrollarse en ella el yo espiritual depende del alma consciente. El yo espiritual será tanto más rico y poderoso cuanto más lo nutra el alma consciente. Ya se mostró que durante la vida el yo espiritual se alimenta de las vivencias elaboradas y de sus frutos, porque la mencionada interacción entre alma y espíritu solo puede tener lugar ahí, donde ambos se hallen interpenetrados entre sí, y por tanto en la unión entre el yo espiritual y el alma consciente. Examinemos primero el intercambio mutuo entre cuerpo anímico y alma sensible. Tal como vimos, el cuerpo anímico, si bien es la configuración más sutil de la corporalidad, no deja de pertenecer a lo corporal y depende de ello. En cierto sentido, los cuerpos físico, etéreo y anímico constituyen una totalidad. Por ello, el cuerpo anímico está implicado en las leyes de la herencia física, por la que el cuerpo adquiere su forma, y puesto que es la forma corporal más volátil y fugaz, habrá de mostrar también los fenómenos más móviles y volátiles de la herencia. Por tanto, mientras el cuerpo físico, de acuerdo con razas, pueblos y tribus, es el menos diferenciado, y el cuerpo etéreo, aunque se distinga ya algo más según los individuos, no deja de mostrar todavía el predominio de las semejanzas, en el caso del cuerpo anímico, la diversidad individual es ya muy notable. En él se manifiesta ya lo que sentiremos como peculiaridad exterior y personal de cada ser humano. Por esa razón es también el portador de lo que de esa peculiaridad personal se transmite por la herencia de los padres, abuelos, etc., a los descendientes. Aunque el alma como tal lleva a cabo una vida totalmente propia, se cierra en sí misma con sus tendencias e inclinaciones, sus sentimientos y pasiones, mas actúa también como una totalidad, y por eso toda esa globalidad se revela también en el alma sensible. Dado que el alma sensible interpenetra el cuerpo anímico, digamos, saturándolo,
Este se configura según la naturaleza del alma y puede transmitir de los antecesores a los descendientes las inclinaciones, pasiones, etc. en calidad de portador de la herencia. En ese hecho se basa lo que dice Goethe. De mi padre poseo la estatura y la seriedad en la forma de llevar la vida. De mi madrecita tengo la naturaleza alegre y las ganas de narrar historias. Pero el genio evidentemente no le viene de ellos. De ese modo se nos muestra qué es lo que el hombre transmite de sus facultades anímicas a la línea hereditaria. Las sustancias y fuerzas del cuerpo físico también se hallan en todo el entorno de la naturaleza física exterior. De allí son constantemente absorbidas y de nuevo devueltas. En unos años se renueva totalmente todas las sustancias que componen nuestro cuerpo físico. El que esas sustancias tomen la forma del cuerpo humano y se renueven incesantemente dentro de él, se debe a que el cuerpo etéreo lo mantiene unido, y su forma no se halla determinada solamente por los procesos que tienen lugar entre nacimiento y muerte, sino que depende de las leyes de la herencia que trascienden nacimiento y muerte. Y el que también se puedan transmitir facultades anímicas mediante la herencia, el que el progreso de la herencia física adquiera una impresión anímica, se debe a que el cuerpo anímico puede ser influido por el alma sensible.